Carolina Grueso, soy de Ecuador y vengo a hablar sobre la nulidad, impugnación e invalideces administrativos. Para iniciar, la impugnación por inconstitucionalidad es una acción popular que puede ser ejercida por cualquier ciudadano, es decir, que toda persona tiene en principio la calidad o el interés procesal para la impugnación de las leyes o los actos de rango de la ley. En la impugnación por ilegalidad se trata de una acción de impugnación que se dirige en contra de las resoluciones u omisiones ilegales dictadas por el alcalde y sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones públicas administrativas. Como segundo subtema tenemos la introducción a las nulidades o invalidez de los actos administrativos. Tenemos la nulidad absoluta y su reconocimiento. La nulidad absoluta no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se renuncien por el juez de la nulidad. En su reconocimiento tenemos que existe nulidad absoluta en un contrato cuando no puede producir los efectos atribuidos por las partes y reconocidos por la ley, bien porque carezca de algunos elementos esenciales en su existencia, como el consentimiento, el objetivo y la causa. En la nulidad relativa y su convalidación, tenemos que la nulidad relativa es un proceso mediante el cual se le da validez a un contrato afectado por vicios de consentimiento o por la incapacidad legal de las partes. En la convalidación, la nulidad relativa es cambiable porque se dicta para proteger al sujeto determinado y si dicho sujeto no ejerce su acción de nulidad, esto queda convalidado. Aquí tenemos una gráfica que nos habla de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. En la nulidad absoluta tenemos que es una violación u omisión de un precepto de orden público, como lo es no cumplir con los requisitos esenciales para la elaboración del acto jurídico. En la nulidad relativa es una sanción de menor gravedad al afectar el interés particular o privado y es declarada judicialmente a petición del afectado. En los vicios intrascendentes tenemos que son infracciones o vulneraciones leves o meras irregularidades que encontramos en la forma de los actos administrativos. Entre sus características tenemos que todas, tanto la primera como la segunda, son importantes, pero el vicio de nulidad absoluta representa una ineficiencia intrínseca e inmediata, no subsanable y en consecuencia imprescindible y que no tienen efecto frente a todos. En los errores materiales, básicamente son aquellos que no alteran su sentido ni su contenido. En los procedimientos administrativos tenemos dos definiciones. La primera es que son aquellas que constituyen el entramado básico y la estructura esencial de la institución jurídica. Son los principios que inspiran el procedimiento administrativo y no están reconocidos expresamente, pero se derivan de la normativa que los regula. En el artículo 47 nos dice que los procedimientos administrativos contenidos en la ley especiales se aplicarán como preferencia al procedimiento ordinario previsto en este capítulo en la materia que constituye la especialidad. El interesado es toda aquella persona cuyos derechos o intereses legítimos se puedan ver afectados por la resolución que se dicte en un procedimiento administrativo. En el artículo 4, tenemos el concepto de interesado, que es quien lo promueva como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. En la capacidad, básicamente resulta ser la capacidad de obrar, siendo esta la actitud para poder ejercer y cumplir los derechos y obligaciones de lo que se es titular. En el artículo 3 tenemos la definición de la capacidad de obrar, que son las personas o jurídicas que, obstante a la capacidad de obrar, con arreglo a las normas civiles. En la representación, es el procedimiento administrativo que no es necesario, aunque permita que el interesado mediante representante. Entendemos que representante es la persona que asume la relación jurídica pública en lugar del interesado. En el artículo 5 está sustentada la representación, que nos dice que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio del representante, entendiéndose como de las actuaciones administrativas, salvo manifestaciones expresadas en contra del interesado.
En las garantías de los administradores en el procedimiento administrativo tenemos que los administradores tienen derecho de exigir a la administración pública a través de un escrito que ordene el expediente, que lo exfolie, que lo enumere, etcétera, entre otras cosas, y dentro del expediente pueden haber documentos públicos o privados, pruebas testimoniales o cosas muy importantes. En los funcionarios públicos tenemos la imparcialidad. La imparcialidad es el actuar de los servidores públicos sin conceder preferencias o privilegios a favor de una organización o una persona alguna. Obliga a tomar decisiones y ejercer funciones de manera objetiva, sin perjuicio personal o de grupo. La inhibición, que es, deberán inhibirse de forma inmediata de conocer o intervenir en casos o contratos, consultas y demás asuntos que configuran situaciones en conflictos de interés. Los tipos de procedimiento: tenemos el juicio ordinario, el juicio verbal, el juicio monitoriario y el juicio cambiario. En las clases de procedimiento tenemos los procedimientos internos, externos, previos, posteriores y de oficios. En los procedimientos ordinarios tenemos la procedencia, que básicamente consiste en la realización de un procedimiento que se efectúa ante la autoridad judicial, donde las partes en conflicto reseñan los hechos, exponen los funcionamientos de sus derechos y solicitan que se declare mediante sentencia a quien corresponda el derecho debatido y según lo alegado y aprobado. La iniciación, según lo previsto en el artículo 339 del CPC, con la demanda, toda vez que dicha demanda reúna los requisitos contenidos en el artículo 340, es presentada ante un juez del tribunal, el cual tiene 3 días para admitir la misma, y una vez admitida la demanda se procede acorde a lo establecido en el artículo 344. La sustantación es la etapa de un juicio o proceso durante el cual una persona cuenta con la posibilidad de dar a conocer a la autoridad competente su pretensión y la causa de pedir a través de una demanda o un escrito inicial. El cargo de prueba le corresponde a quien firma los hechos que configuran su pretensión o su defensa. La audiencia del interesado y la terminación. En el artículo 60 nos dice que la tramitación y resolución de los expedientes se podrán exceder a 4 meses, salvo que midan causas excepcionales de cuya existencia se dejará constancia con iniciación de prórroga y que se acuerde. La prórroga y las prórrogas no podrán exceder a más de 2 meses. En el procedimiento extraordinario tenemos que son los que exigen motivos taxativos para su interposición, además limitan las facultades del tribunal. En la carga de prueba, es la obligación que toda persona tiene en probar lo que está alegando generalmente en un juicio. Está sustentada por el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, donde nos dice que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido liberado de ella deberá por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. O sea que ya no tiene nada que ver con el procedimiento. En el procedimiento sumario, la carga de prueba es un procedimiento judicial abreviado que se aplica en el enjuiciamiento de hechos en los que se exige la celeridad. En el procedimiento simple. Procedimiento es el procedimiento administrativo caracterizado por la reducción de plazos y la eliminación de los trámites no esenciales, que con carácter general puede seguirse cuando razones de intereses públicos o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. El procedimiento sancionatorio, la obligación de iniciar. Se inicia de oficio con el envío de la notificación al presunto infractor. Consta de 3 fases y finaliza en una resolución que pueda ser absolutiva o sancionatoria. En la motivación consiste en dar constancia a las auténticas razones por las que el administrador adopta las decisiones y tiene como fin permitir el destinatario para poder enfrentarse, en su caso combatir ese acto administrativo. Recurso de procedencia, fines y naturaleza. Este recurso procede en contra de los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo y una instancia que resuelva un expediente.
En el procedimiento inhibitorio consiste en librar un orden instruida a un juez para que se abstenga de concebir e iniciar el proceso y remita el expediente y diligencias prácticas al tribunal competente. En el procedimiento de caso de prescripción, mediante el medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso de un tiempo de acuerdo con la ley. También tenemos que estar sustentada por el artículo 1952 del Código Civil, que nos dice que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. Como último punto tenemos la reclamación previa administrativa o el agotamiento de la vía administrativa. Cuando la finalidad sea impugnación de los actos administrativos en materia laboral y de seguridad social que haya realizado la administración como poder público. Gracias, profesor.